En esta parte de la unidad de genética de poblaciones nosotros veremos las excepciones de, de las suposiciones de Hardy-Weinberg, qué es lo que pasa cuando no se cumple cada una de las suposiciones. Vamos a iniciar cuando no hay un apareamiento aleatorio. Recuerdan que en Hardy-Weinberg uno de los supuestos era panmixia, que el apareamiento era aleatorio, cualquier gameto tenía la posibilidad de encontrarse con cualquier otro gameto, las probabilidades eran iguales. Entonces puede ocurrir dos tipos. Uno cuando es apareamiento entre parientes. Acá las consecuencias son que se aumenta la homocigosidad, pues genes similares se unen. Como se están uniendo individuos que están emparentados, pertenecen a la misma familia, también comparten genes. Entonces, eso hace que aparezcan mucho enfermedades genéticas que son recesivas. Es, y esto se ve asociado a algunos grupos humanos que tienden a tener hijos solo en un grupo reducido. Por ejemplo, los grupos religiosos que no aceptan matrimonios fuera de la religión, como algunos grupos de judíos, hay Amish también se han estudiado, también hay personas de islas que no tienen mucho contacto con personas extranjeras, o incluso aquí en Guatemala nosotros tenemos algunas comunidades que son eh, bastante cerradas, en el sentido de que solo la gente de las mismas comunidades tiene hijos con la gente de las mismas comunidades, siendo pueblos pequeños, ya ha habido aparecimiento, por ejemplo, de esta enfermedad de los hijos de la luna, creo que se llama esta enfermedad de Xeroderma pigmentoso, que provoca, el problema es que de estas personas es que no pueden reparar su ADN. Entonces si reciben luz ultravioleta de los rayos solares, ya no pueden reparar ese daño, y tienen problemas en la piel, incluso aparecimiento de cáncer en la piel. Entonces ellos tienen que mantenerse alejados del sol. También se piensa que la depresión por endogamia se refiere a cuando hay cruces entre parientes, y los hijos parecen menos vigorosos, crecen menos. Esto ocurre muy comúnmente en maíz, cuando se fertilizan plantas de maíz con el mismo polen de la misma planta. Los hijos usualmente nacen con más pequeños, producen mucho menos, y si eso se repite varias generaciones, las plantas resultan siendo muy poco productivas. Sin embargo, esto se emplea para la producción de híbridos. Eso es parte de la genética cuantitativa, pero esta depresión por endogamia se piensa que es producto de aparecimiento de homocigóticos para los genes deleterios. Otro tipo de apareamiento no aleatorio es cuando hay apareamiento con determinados genotipos. Aquí hay algún tipo de selección. De esto podemos tener dos casos: el apareamiento clasificado, que es cuando los fenotipos son similares, como por ejemplo se ha encontrado que la altura e inteligencia en humanos, hay cierta correlación. Entonces los individuos altos se tienden a casar con individuos altos, y por tanto los hijos van a tener más genes altos, y los bajos con los bajos, y los hijos tienen más genes bajos. Esto lo que hace es aumentar la frecuencia de homocigóticos, pero en algún momento se alcanza un equilibrio. Depende de qué tan fuerte es esta selección de las parejas con los mismos genes. Y el apareamiento desclasificado, que es cuando los individuos son disímiles, así diríamos como lo que se menciona: por los opuestos se atraen. Aquí se aumenta los heterocigóticos y aumenta la frecuencia de genes raros, por ejemplo genes de autoesterilidad en plantas. Hay algunas plantas que tienen, para evitar autopolinizarse, entonces tienen ciertos genes que evitan que el polen de la misma planta, cuando cae en el estigma, que crezca rápidamente. Entonces el polen de otras plantas va a competir y les va a ganar. Esto hace que, si hay una planta con genes raros, básicamente todo el polen que caiga en otros estigmas de otras plantas va a germinar y va a competir muy bien. Entonces esos alelos raros van a aumentar en la población. En el caso de apareamiento no aleatorio,
aleatorio cuando es por endogamia, existe un aumento de homocigóticos en general para todos los alelos, porque los parientes tienen muchos genes en común para todos los alelos. En cambio, cuando es con apareamiento clasificado o desclasificado, esto se refiere principalmente a los genes que están relacionados con el carácter, que hacen que se busquen las parejas de acuerdo a ese carácter, solamente esos genes. Los demás genes, pues, si están, especialmente si no están ligados, pues van a no a sufrir un aumento de homocigóticos. Cuando ocurre apareamiento no aleatorio, lo que se afecta es la frecuencia de genotipos. Va a aumentar o disminuir la cantidad de homocigóticos, pero las frecuencias de los alelos pues permanecen igual. No existe ninguna razón por la cual aumente un alelo o disminuya. Sin embargo, hay otros procesos cuando ya no cumplimos otros de los supuestos del equilibrio Hardy-Weinberg, van a haber cambios en frecuencias génicas. De estos vamos a tener procesos sistemáticos, que es cuando cambian frecuencia de manera predecible en cantidad y dirección. Por ejemplo, cuando hay migración, mutación y selección. Acá vamos a poder predecir hacia dónde, qué alelo va a aumentar y en qué cantidad. Hay otros procesos que son los dispersidos. Solamente son predecibles en cantidad, pero no en dirección. Esto se refiere a la deriva génica, que es debido al tamaño pequeño de las poblaciones. Las frecuencias van a ir en cualquier dirección, no se sabe hacia dónde, pero sí se puede, en promedio se puede saber qué tanto van a ir cambiando las frecuencias de una generación a la siguiente. Comencemos con migración. Para el proceso de migración existen muchos modelos muy complejos. Acá vamos a ver como modo de ilustración un modelo muy sencillo, que es el modelo de continente-isla. Para esto vamos a ver el dibujo que tenemos acá abajo. Tenemos un continente relativamente grande, teóricamente de una población infinita, con una frecuencia Q sub m, porque m de migrantes, porque son los individuos del continente los que llegan a la isla. Y tenemos una isla con una frecuencia de Q depende del tiempo en el que estemos. Vamos a iniciar con Q sub 0, pero después de una generación en la que ocurra migración vamos a tener Q sub 1. Entonces aparece esto por acá. Entonces una cantidad m, que es una proporción con relación al total de la isla, van a ser los migrantes que tienen esa frecuencia Q sub m. Van a llegar acá, entonces van a cambiar esa frecuencia de Q sub 0 a Q sub 1. Entonces, si hacemos una fórmula vamos a tener Q sub 1, es decir, igual. Es básicamente un promedio ponderado. Un promedio ponderado porque es el promedio de la frecuencia de los de la isla, los locales, más cierta cantidad de los que llegaron. Entonces, una proporción m, que son los que llegaron, multiplicado por la frecuencia de los migrantes, más 1 menos n, que es el resto, multiplicado por la frecuencia de los que estaban originalmente en la isla. Si rearreglamos esto con un poco de álgebra, tenemos Q sub 1 es igual a m por Q sub m menos Q sub 0 más Q sub 0. Acá notamos que, bueno, podemos hacer otra fórmula, que es el cambio en Q, que es Q sub 1 menos Q sub 0, y con base en la fórmula anterior vamos a encontrar que es m por la diferencia de Q sub m menos Q sub 0. Acá lo que vemos es que delta Q, o sea el cambio en frecuencia de una generación a la siguiente, va a ser mayor, si se fijan, si es mayor la cantidad de migrantes, y también es mayor si la diferencia entre los migrantes y los locales es mayor. Por supuesto, si no hay diferencia entre migrantes y locales, pues no va a haber ningún cambio. Entonces, esto es básicamente para que miremos cómo es que funciona esto de la migración para cambiar las frecuencias génicas. Esto nos permite hacer estudios, por ejemplo, de qué mezclas de razas cuando ocurrió un evento de migración, qué mezcla hay en algún lugar. Si sabemos las frecuencias de los individuos nativos originalmente y de los migrantes. Y así es posible calcular cuál es
la proporción de genes de distintos orígenes en humanos en distintos países. Muy bien, acá tenemos un ejemplo en el que pueden trabajar para calcular frecuencias cuando ocurre migración. Muy bien, el siguiente caso es cuando ocurre mutación. La mutación usualmente ocurre en ambas vías. Por ejemplo, tenemos un alelo A1 que con una tasa de mutación de μ pasa a A2, pero el alelo A2 también con una mutación de μ pasa a A1. Entonces la frecuencia de A1 la asociamos como P sub 0 en la primera generación y de A2 en Q sub 0. Entonces, ¿cómo va a ser el cambio de una generación a la siguiente? Pues depende de las tasas de mutación. Entonces vamos a tener que el cambio en Q de una generación a la siguiente va a ser μ, que es la tasa de mutación de A1 a A2 multiplicado por la frecuencia de A1, que es P sub 0, menos μ por Q sub 0. Entonces esto va a ir ocurriendo hasta que ocurre un equilibrio. Depende de quién es mayor, si μ o ν. Entonces vamos a tener mayor proporción de un alelo o de otro. Si por ejemplo μ, o sea la tasa de A1 a A2 es mayor que la de ν, entonces vamos a tener más individuos A2 porque es más fuerte la dirección de la mutación hacia acá que hacia allá, que de regreso. Entonces llega un momento en el que decíamos se establece un equilibrio cuando ya las velocidades en ambas direcciones es igual, y esto puede calcularse cuando el delta Q es igual a 0. Entonces estos dos son iguales, que es P en el equilibrio y Q en el equilibrio, y esas son las tasas de mutación, y esto lo podemos simplificar como que Q en el equilibrio va a ser igual a μ dentro de la suma de las dos tasas de mutación. Entonces mientras mayor sea μ, vamos a tener una mayor frecuencia de A2, que era lo que habíamos visto en la figura anterior. Cuando μ es mayor, vamos a tener mayor cantidad de A2 porque la mayor parte de las mutaciones va hacia A2. Las mutaciones realmente tienen una tasa muy baja, usualmente es de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6, por lo que estas fuerzas son muy bajas, muy lentas. Necesitan muchas generaciones y muchos individuos para que realmente ejerzan un efecto. Sin embargo, a través de muchas generaciones el efecto es muy importante porque gracias a ellas ocurre variación genética en las poblaciones. Y es la única forma en que puede, por ejemplo, una población que ha perdido variabilidad genética, es la única forma en la que puede recuperar su variación genética a través de la mutación. La mutación reversa, es decir, un mutante hacia un silvestre, es muy baja, es aproximadamente 1/10 de la mutación hacia el silvestre es el mutante. Esto tiene sentido porque es más fácil destruir que construir. Si tenemos una enzima que está funcionando bien y ocurre una mutación y produce algo diferente, usualmente eso diferente no funciona bien. Entonces produce un mutante que no funciona. Y al revés, corregir ese mutante para que funcione otra vez es muy complicado porque requiere una mutación en el lugar preciso. Por eso es que la mutación reversa es tan baja. Ahora, si utilizamos esto en la fórmula anterior, vemos que la frecuencia en el equilibrio sería que los silvestres deberían ser 1/10 de la proporción de toda la población y 9/10 debería ser mutante. El 90% deberían ser mutantes inservibles en la población. Esto no ocurre así. ¿Y cómo se explica? Pues la selección es la que va eliminando los mutantes que no van sirviendo. Entonces tenemos acá el proceso de selección que va a ser el siguiente fenómeno que vamos a ver.